Hola, querida audiencia de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Bueno, yo hoy voy a hablar de un tema muy importante para este momento. Es decir, yo en general soy muy optimista, ¿no? Ya saben, pero ya no podemos ignorar que estamos en un momento muy especial en el mundo con lo que nos está pasando con este virus y no podemos realmente ignorar. Y quiero agradecer a dos personas de esta audiencia maravillosa que me dieron la idea de hablar de el Salmo 91, que es el salmo al parecer más importante, por lo menos para el cristianismo, y es un salmo que es para resguardarnos de males, entre ellos pestes y enfermedades. O sea, es un salmo que te ayuda a resguardar tu hogar más que nada. Y quiero agradecerles a las dos personas, Maritza Vargas, gracias Maritza, y Álvaro Puch. Ustedes dos me lo pidieron, puede ser que otra persona lo haya escrito, pero como hay tantos comentarios que me encantan, a veces algún comentario no llegó a ver, pero realmente una bendición las ideas que ustedes me dan. Bueno, y lo que ocurre es que cuando voy a leer el Salmo, porque hacía mucho que no lo leía, ¿qué descubro? Primero lo leo en hebreo y luego lo leo en la Reina Valera en español y veo que hay errores graves de traducción. Y no solo errores, hay una omisión, hay algo que han sacado de la primera frase, que es importantísimo y sobre todo para que este salmo realmente nos resguarde como guardián de nuestro hogar. Y yo les voy a explicar lo que encontré. Y primero quiero decirles que yo como persona secular no vengo acá a dar, digamos, sermones de ningún tipo de iglesia, de ningún tipo de religión. Yo solamente leo el hebreo y lo entiendo. Entonces, cuando leo lo que escribieron originalmente en la Biblia o en los Salmos, etcétera, y veo la traducción y veo que hay errores, siento la obligación de compartir. Ahora, no tienen que ofenderse, quizás sus pastores les enseñaron de otra forma lo que decía ese salmo, pero quizás el pastor tampoco sabía hebreo. Entonces, yo creo que vale la pena enterarse de lo que dice la Biblia de verdad. Entonces vamos a empezar porque este salmo es importantísimo. Cuando yo lo leo realmente me choquea a un nivel, digamos, como de pensar, wow, Dios mío, qué texto, qué maravilla y qué fuerza y qué raíces tiene a nivel histórico para entender la fuerza contra los males para tu hogar. Y ahí está lo que omiten del texto. Y ahora ya les explico, porque realmente es fascinante. Y compartan este video con toda la gente que ustedes conocen, porque es muy importante que ellos lo vean, lo escuchen y lo usen, porque es un salmo que lo podemos rezar y tiene un poder milenario, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con las primeras dos frases nomás para empezar a hablar de lo que falta en la traducción. En hebreo, se las leo, las dos primeras frases dicen, Ishev beseter elion, betel shedai itlonen. אומר לאדוני מחסי ומצודתי, Elohai eftach bo. Esas dos frases ahora las voy a traducir de acuerdo a la Reina Valera edición 1960. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok, ya en esas dos frases falta un montón de lo que dice la original. Y la pregunta es ¿por qué? Porque realmente son las dos frases, yo creo, más fuertes de todo el Salmo, ¿ok? Y les voy a decir lo que dice en hebreo, ¿ok? ¿Qué dice las primeras palabritas nomás que en español dicen, el que habita al abrigo del Altísimo. Ok, lo que dice en hebreo es, Yishev beseter elión. ¿Qué quiere decir? El que está sentado o mora, digamos, Beseter Elión quiere decir en los misterios del más allá. ¿Y a qué se refiere? Se refiere en la cultura hebrea, se habla de estudiar los misterios de la Torah. Entonces, ¿qué quiere decir esta frasecita que empieza? Dice, el que está ocupado en los misterios de la Torah, es decir, el que estudia la Biblia, ¿ok? Ya nos está dando una indicación y sigue la primera frase,
Y ahí viene lo más importante, lo que a mí me dejó boquiabierta, porque falta esto en la traducción. ¿Qué dice aquí? Betzel Shaddai Itlonen. Shaddai. Señoras y señores, ¿alguien escuchó alguna vez ese nombre? Shaddai. Sí, es uno de los nombres de Dios. Y no aparece en la traducción. ¿Cómo aparece la frase en español? De nuevo, empezando desde el principio. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Dónde está Shaddai? No está. Y yo agarré la Biblia, busqué, porque hoy en día, ya que tenemos tanta tecnología en la internet, podemos ver todas las ediciones de todas las traducciones, de diferentes traducciones, en todas lo omiten. Y mi obligación es ahora contarles qué es Jedi, porque yo sé que muchos de ustedes lo han leído en algunos lugares, sí, aparece Jedi como nombre de Dios, pero ¿qué quiere decir Jedi? ¿Y de dónde viene? Y ahí está la fuerza de este salmo. Jedi se escribe Shin, Dalet, Yud, viene a ser como Sh, D, I, o sea, puede ser Y, puede ser SH, Dalet es D, la letra D, y Yud es I, o sea, que se los muestro aquí cómo se escribe. ¿Qué quiere decir Jedi? Es la abreviatura, no sé cómo se dice bien en español, de Shomer Daltot Israel. Eso es lo que quiere decir ese nombre de Dios. ¿Y qué es Shomer Daltot Israel? Es el guardián de las puertas de Israel. Sí, señores, miren lo que es el nombre de Jedi, de Adonai, es guardián de las puertas de Israel. ¿Y de dónde viene? Eso viene de algo famosísimo que tiene que ver con pestes, con viruses. Por eso es tan relevante para este momento. ¿De dónde viene Shomer Daltot Israel? De la Pascua de Pesaj, la famosa fiesta hebrea Pesaj, Pascua, que también su nombre Pesaj tiene que ver con esto, exactamente, y yo se los voy a explicar. Resulta que cuando estaba el pueblo hebreo en la esclavitud en Egipto, y Moisés trataba de hacer que el faraón los deje ir, quería que los libere, que se puedan ir a su tierra prometida, y el faraón decía no, 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 todo el tiempo no, y ahí Adonai, Dios, le dice a Moisés que le va a empezar a dar los 10 golpes al faraón, a Egipto, para que se rinda y los deje ir. Ahora, ¿cuál fue el 10.º golpe? El 10.º golpe fue el más fuerte, el más horroroso de todos, fue el golpe a los primogénitos. ¿Y qué fue eso? Está escrito en la Biblia y en la Agadá, que es la leyenda de Pascua, de Pesaj, que Dios iba a mandar algo que nosotros no sabemos qué fue, si fue un virus, una peste, que fue, no sé, un ángel de la muerte, no sabemos qué fue, a matar a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo animales, es decir, el primer hijo de cada familia de humanos y animales iba a morir esa noche. ¿Y qué hace Dios? Le explica a Moisés cómo hacer para que los pase de alto, que los omita, y ahí viene la palabra hebrea lifzoach. Pasaj quiere decir pasó de alto, omitió, es decir, la fiesta de Pesaj viene del 10.º golpe de Dios a los egipcios, porque cuando vino esa peste, virus, no sé, ángel de la muerte, él iba puerta sí, puerta no, puerta sí, puerta no, y la puerta no era la puerta de la tribu hebrea, pero hubo que hacer algo para que esa cosa que pasaba por ahí los omita y no les haga lo que pasó, es decir, que sus primogénitos no mueran. Y ahí es donde viene la explicación que Moisés le da a toda la tribu, que se ve que viene de Dios, y les dice que hay que sacrificar un cordero, etcétera, etcétera, o comerlo de una forma, que no voy a entrar en eso, pero pintar el marco de la puerta con la sangre de ese cordero, y al parecer también poner la letra Shin, que viene a ser Shaddai, que quiere decir guardián de las puertas de Israel. Y de ahí viene la mezuzá, la famosa mezuzá, que es esa cajita que se pone en el marco de las puertas de las casas de cultura hebrea, viene de ahí, porque en cada mezuzá está escrita la Shin de Shaddai,
que es guardián de las puertas de Israel. ¿Y qué quiere decir mezuzá? Viene de la palabra asiria, antiguísima, o sea, antes del hebreo, que es azaz, que viene a ser marco de puerta, o sea, está todo conectado, es decir, la mezuzá viene de marco de puerta y ese marco viene porque Dios le dijo a los hebreos pintar ese marco para que ese mal, que no se sabe lo que fue, no entre a esa casa. Miren lo que es esto, y el nombre Shaddai es eso, viene de toda esa historia y no está en la traducción. ¿No les parece increíble? Yo lo descubrí ahora, porque este salmo no lo había leído años y recién lo leo por estas dos personas, Maritza y Álvaro, que me dieron la idea, y de golpe me quedé con escalofríos porque digo, esto es tan actual para este momento, porque estamos en un momento en que, por ejemplo, aquí en Israel, desde la semana que viene ya no nos dejan ir a trabajar, tenemos que trabajar de casa los que podemos, o sea que estamos dentro de casa. ¿Y qué más actual y relevante que algo que cuida mi casa, la entrada de mi casa, de que no entre un mal? Entonces, fíjense la importancia de esto. Entonces, yo sé que muchos de ustedes siempre me preguntan cuando yo hablo de cosas como plantas, como libros, ¿cómo conseguir? Yo sé que muchos van a querer una mezuzá y yo realmente lo recomiendo porque no, mal no va a hacer. Y la mezuzá hay que tenerla con el pergamino que tiene adentro con un rezo, una oración, que sin ese pergamino no vale nada porque es una cajita de plástico, ¿no es cierto? Y ese pergamino se llama clav, ¿ok? Entonces, para todos los que me van a preguntar, yo busqué un ejemplo en Amazon, lo pongo abajo para que ustedes lo vean. Después no tienen obligación de comprar ese o pedirlo, o sea, solo vean lo que es y se pone en la puerta. Lo pueden pegar con algo, pueden ponerlo con 12 tornillitos como quieran, o sea, muy simple, pero es un objeto que puede ayudar, puede no, pero el que quiere que lo disfrute. Entonces, para este momento de la historia, que realmente es algo fuera de serie lo que está pasando, por más que yo sea optimista y yo crea en la salud, digamos que si estamos bien a nivel de nutrición y metabolismo, no tiene por qué ser algo terrible, ¿no? Pero podemos ignorar que esto nunca pasó en la historia, que todas las naciones tengan que estar así cerrando sus límites, que no se pueda volar de un lugar al otro, que nos hagan estar en casa. Entonces, yo digo, para mí no existe la casualidad y si estas personas me han dado la idea y yo fui a leer y encontré esto, gracias Dios por darme la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes, porque mal no va a ser. Entonces, eh, este salmo es largo y no voy a entrar a leerlo todo porque realmente cada frase es un mundo en hebreo y sería demasiado largo, pero en la primera frase ya encontramos dos cosas que están mal traducidas. Primero, el remes en hebreo quiere decir, eh, bueno, no me acuerdo en español, cuando me dan a entender algo, pónganmelo abajo, una pista, digamos, de que primero que la gente que estudia la Biblia ya está en un estado mejor, o sea, Seter Elión, el que está ocupado en entender los misterios de la Biblia. Y segundo, en la sombra de Shaddai, Shomer Daltot Israel, del guardián de las puertas de Israel. Y para terminar con esto que les estoy contando, puede ser, yo no sé, digo como persona, así, no como alguien que lo ha estudiado o leído, pero yo digo, por ahí no quisieron poner el guardián de las puertas de Israel, como para no decir que solo el pueblo israelí puede disfrutar de este salmo. Y yo les voy a contar en esta ocasión qué quiere decir la palabra Israel, porque seguramente no lo saben, para que entiendan que es una palabra también que es simbólica y nos da a entender a nivel de esencia lo que es Israel. Israel, se los escribo aquí, en hebreo es Yashar El. ¿Y qué quiere decir Yashar El? Quiere decir directo a Dios. Eso es el significado de la palabra Israel, es directo a Dios. ¿Qué quiere decir? Nos da también una pista de que es como que el que está conectado a Dios en su corazón, en su fe,
ya es Israel. O sea, no es que está diciendo solo esa gente que vive ahí en ese país del Medio Oriente, no. Todo el que está conectado a Dios en su fe, en su corazón, ya es parte de Israel, el pueblo elegido. Entonces eso es lo que yo creo. Y bueno, espero que los ayude con esto. Les recomiendo leer este salmo. El que quiere tener una mezuzá en la puerta, quizás lo ayude, quizás no, pero también por curiosidad quizás. Y sigan dándome ideas, preguntándome cosas, porque aprendo mucho de ustedes y gracias a las ideas de ustedes me traen a mí a compartir estas maravillas que uno encuentra cuando uno lee el hebreo y cuando uno ve los textos originales de la Biblia en su idioma, tal como fueron escritos. Entonces, amigos, queridas, queridos, estén tranquilos. Lo más importante, sentirse bien emocionalmente, porque si nos ponemos estresados, también nuestro sistema inmunológico se debilita. Y seamos solidarios los unos con los otros, porque en un momento así eso es muy importante. Entonces les mando un abrazo, una brajá de briut. Brajá es bendición, briut es salud, shalom, paz y ahavá, que es amor. Gracias.